Hola. Sí, hemos cambiado de tema. Esto ya no es gravitación. Hemos pasado al tema siguiente y el tema siguiente es de movimiento armónico simple. Y en este primer vídeo de introducción a este tema, pues vamos a plantear esos fundamentos del movimiento armónico simple, porque nos van a hacer falta para el resto de los vídeos en los que vamos a ver cositas un poquito más avanzadas, pero también vamos a aprovechar este inicio del tema del movimiento armónico simple para repasar alguna cuestión básica de fundamentos en qué consiste el análisis de un movimiento, ¿no? Son ideas muy básicas que nos va a venir muy bien recordarlas. Así que estamos ante algo tan básico como estudiar un movimiento. Y eso ya lo hemos hecho en alguna ocasión. La idea de que el movimiento se puede estudiar en base a dos perspectivas. Por un lado, atendiendo a las causas que lo producen, que suelen ser las fuerzas, y esa descripción es lo que llamamos tradicionalmente dinámica. O bien quedarnos quizá en un nivel más básico, que es no complicarnos la vida en por qué o cómo se origina ese movimiento, sino quedarnos solamente en la descripción, que yo creo que es algo más básico, no tan de fundamento, ¿no? Y esa descripción del movimiento es lo que llamamos tradicionalmente cinemática. Y esto, pues como ya digo, lo hemos hecho ya en alguna ocasión. El ejemplo al que me voy a referir va a ser el movimiento que ya conocemos del famoso movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Una cuestión sería el analizar cómo se origina ese movimiento acelerado, que sabéis que se hace mediante una fuerza constante, que hace que las cosas tengan esa aceleración constante y se mueven ¿cómo? Bueno, pues aquí ya se abandonamos ya el asunto del cómo se produce y vamos al cómo se describe ese movimiento, pues tenemos que acudir a la famosa ecuación de la posición del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que tiene una serie de letrajas ahí que nos ha costado a veces entender y que al final, dominándolas, hemos conseguido aprender ese movimiento. Su gráfica correspondiente de la posición en función del tiempo, que en este caso es una parábola, y luego, bueno, pues vimos que además de la posición nos interesaba también conocer la fórmula de la velocidad, y esa fórmula de la velocidad, bueno, también tenía su gráfica, que en este caso es una línea recta, o incluso saber que la aceleración es constante. Bueno, pero también tenemos que recordar que estas formulitas quizá primero nos las aprendimos de memoria, pero luego alguien nos dijo que, bueno, pues que realmente la ecuación básica, la importante, la que tiene toda la información, es la de la posición en función del tiempo. ¿Por qué? Pues porque a partir de la posición, como la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo, pues esta fórmula no me la debería aprender. Lo que debería saber sería derivar la posición y ya sacaré la ecuación de la velocidad. Y por eso lo que esté cuadrado al derivarlo pues pasa a ser una t, ser en cuadrado. Y lo mismo para la ecuación de la aceleración. Vale, es esto, pero básicamente podría coger, derivar la velocidad y encontrarme la aceleración. Y por eso esta t que aparece aquí, cuando la derivamos ya deja de estar en la aceleración. Digo esto porque son dos formas de ver las ecuaciones. O bien me las aprendo, que eso es una perspectiva como muy cobarde, si me permitís, y que al final nos va a fallar. Y sin embargo, si yo me fijo en la ecuación básica, que es la de la posición, y sé derivar, que tenemos que saber derivar, pues las otras ecuaciones van a salir, ¿vale? Y este plan, que es el que se puede asociar al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es el que vamos a tratar de describir aquí para el movimiento armónico simple. No sin antes, pues, decir un poco cuál es el fundamento de este movimiento armónico simple, cuál es el origen, un poquito de la dinámica. La dinámica es un poquito más complicada de estudiar y por eso la estudiaremos en un vídeo más adelante, ¿vale? Porque es algo quizá que se nos puede escapar del nivel al que queremos llegar en este segundo de bachillerato. Pero sí que nos viene bien saber que este movimiento armónico simple no es un invento matemático, sino que es un fenómeno que hay que describir de alguna manera, y es un fenómeno tan común como el conocidísimo péndulo, ¿sí? Bueno, ya que tenemos aquí uno, pues lo ponemos en marcha, poco rato, porque esto despista mucho, pero sí que básicamente eso que estáis viendo ahí sería un movimiento armónico simple, con lo cual empezamos a sospechar algunas de sus características. Pues sí, es un movimiento pues, que es oscilatorio y que, bueno, pues es repetitivo, etcétera. Y se verifica en los péndulos, como bien nos imaginamos, pero también en sistemas, el sistema masa-muelle que se describe aquí. Aquí tenemos el muelle horizontal y la masa unidad con unas ruedecitas para que lo frene, y este movimiento pues, también sería oscilatorio en torno a este punto de equilibrio. También sería un movimiento armónico simple. Son los dos ejemplos clásicos, los que más salen en los problemas, pero si lo estudiamos es porque salen en muchísimos sitios. Hay muchísimos escenarios en los que uno se encuentra aproximaciones a ese movimiento armónico simple. Aquí he cogido uno, es una boya que esté flotando, ¿no? Pues una boya que está flotando, pues también ante una perturbación también estaría subiendo y bajando de manera más o menos armónica simple. O a un nivel más básico, la vibración de los átomos en los sólidos. Esas vibraciones, que sabéis que tienen que ver con la temperatura, pues tienen que ser movimientos vibratorios porque las partículas en los sólidos no pueden escaparse de su posición.
pero moverse se tiene que mover porque tiene una agitación térmica. Bueno, pues ese movimiento también se puede escribir mediante un movimiento armónico simple. Bueno, pues ya digo que es uno de los movimientos que hay que conocer. La dinámica, ya digo, la guardamos para más adelante, pero la cinemática sí que la tenemos que conocer y va a ser lo que quiero introducir en este vídeo de hoy. Así que, sin más preámbulos, voy a decir cuál sería la ecuación de la posición para este movimiento armónico simple, y a partir de ella pues vamos a ver cuáles son las ecuaciones de la velocidad y la de la aceleración derivando. Y también vamos a entrar muy a fondo en qué es lo que significan las letras que van a salir en la ecuación, porque ese es el fundamento, ¿no? Las ecuaciones están bien, pero si no es el significado de los términos que aparecen en ellas, pues no sirven de nada. Bueno, y voy a parar el péndulo porque esto ya digo que despista muchísimo y si no me parece que vamos a estar todos mirando el péndulo en vez de mirar la pizarra. Bueno, borro aquí el asunto este y vamos a poner cuál es esa ecuación del movimiento armónico simple, y es esta. X de t, o sea, parecido a esto, y lo que hay que poner aquí es esto. Y sí, es una ecuación que en principio pues impresiona un poco porque aparece una función trigonométrica, una letra griega phi, y lo primero que hace uno es decir, oh, esto va a ser un poco difícil. Bueno, pues no. Básicamente lo que vamos a hacer va a ser explicar en qué consisten esas letras, que es lo que describen, pero antes vamos a ver cuál sería la ecuación de la velocidad derivando la posición. Y aquí uno al principio se asusta porque para derivar algo pues hay que derivar respecto a alguna variable, respecto a alguna letra. Vamos a derivar, por supuestísimo, respecto al tiempo, para sacar la velocidad, y eso significa que las demás letras que aquí aparecen, la A, la omega y el phi sub 0, se entiende que son números, aquí lo representamos mediante letras, pero son números que aparecerán en las ecuaciones, así que la variable respecto a la que voy a derivar va a ser esa que está ahí. Y si yo derivo esto, pues lo que me voy a encontrar va a ser la velocidad, y la A la tenemos delante, la derivada del seno es el coseno, que esto no lo sabemos muy bien, de lo mismo, y ahora la famosa regla de la cadena me dice que tengo que derivarlo de dentro, y la derivada de omega t más phi sub 0, la derivada de phi sub 0 sería 0, porque es una constante, y la derivada de omega t, pues es la letra que está delante de la t, que es la omega, ¿vale? Esa sería la ecuación de la velocidad. Y la ecuación de la aceleración, pues la pongo aquí, pues de nuevo tengo que derivar esto. A omega son constantes, la derivada del coseno es menos el seno, así que voy a poner seno menos delante, y así no me estorba, de lo mismo. Y que no se me olvide, tengo que hacer de nuevo la derivada de lo de dentro. La derivada de lo de dentro vuelve a ser omega, y como ya hay una omega aquí, pues me queda omega al cuadrado, ¿vale? Así que estas son las tres ecuaciones que describirían ese movimiento, pero recordando que la ecuación básica es esta, porque a partir de aquí obtenemos todo el resto de la información, ¿vale? Muy bien, bueno, pues más cosas que nos interesa saber. Pues sí, son movimientos que son oscilatorios, que se mueven alrededor de un cierto punto de equilibrio. Aquí lo he tratado de representar, ¿no? La partícula pues se puede alejar, pero una vez que se aleja hay una fuerza recuperadora, que la he pintado en rojo, de la que ya hablaremos, y le hace volver, pero cuando vuelve se pasa de frenada y luego comprime el muelle, y de nuevo una fuerza que lo intenta devolver al punto de equilibrio. Y aquí está siempre pasándose de frenada continuamente y sin llegar al punto de equilibrio si no hubiera otro tipo de fuerzas, ¿vale? Bueno, pues por empezar a describir ese movimiento, estos son movimientos descritos por unas funciones trigonométricas, senos y cosenos. Las funciones senos y cosenos son funciones que están acotadas, quiero decir, nunca pueden valer 2 o 3, lo máximo que valen es 1 y lo mínimo menos 1. Y si lo máximo y mínimo que puede valer el seno es más 1 y menos 1, significa que la x de t, pues si multiplico aquí la a por más 1 y menos 1, pues esto lo máximo que puede valer es más a, y cuando el seno valga menos 1, menos a. Y esto es básicamente lo que acabo de contar, y es que esta partícula que está oscilando, pues nunca se va a alejar más allá de esta posición, que es la posición más a. Y cuando se vuelva para acá y se pase de frenada, pues volverá a una situación simétrica hasta menos a. O sea que el movimiento armónico simple es un movimiento que está empaquetado entre el más a y el menos a. De ahí no puede salir. Y la culpa la tiene este seno que tengo aquí, que de entrada ya no puede valer ni más de menos 1 ni menos de menos 1. Así que es un movimiento limitado ahí. Lo mismo sucede con el péndulo. En el péndulo, pues bueno, se oscilará lo que quiera, pero no puede pasarse de un cierto valor negativo ni superar un cierto valor positivo, ¿vale? Bueno, pero esto que acabo de decir para la posición, pues también nos va a valer para la velocidad. Así que aquí ya tengo
que si el coseno vale como máximo más 1 o como mínimo menos 1, esto que tengo aquí será ni más ni menos que la velocidad máxima. O sea que las partículas cuando oscilan, pues su velocidad va cambiando, va para un lado, para otro, va tomando valores positivos y negativos, y bueno, pues habrá un momento en el que tiene la máxima velocidad, que nos podemos imaginar que esa máxima velocidad sucede cuando pasa por el punto de equilibrio. Bueno, pues esa velocidad máxima será positiva hacia un lado y cuando sea negativa irá para el otro, pero la máxima velocidad está allí y toma este valor, A por omega. Esta es una formulita que nos puede venir muy bien. Y siguiendo con el juego, pues con la aceleración va a ser lo mismo. La aceleración máxima va a ser este término que tenemos aquí, ¿vale? De manera que se cumple esta situación que nos imaginamos de que el movimiento armónico simple pues es un movimiento pues, alternativo, ¿no? Bueno, pues presentadas estas ecuaciones, ahora sí que vamos a ir a describir qué es exactamente la A, que ya lo hemos dicho, qué es la omega y qué es el phi sub 0. Y descrito eso, ya deberíamos hacernos una buena idea de cómo trabajar con el movimiento armónico simple. Estos van a ser los fundamentos con los que vamos a trabajar a partir de ahora para resolver algunos problemas que nos van a plantear, ¿no? ¿Problemas de qué estilo? Pues parecidos a los que hacíamos en la cinemática de los lanzamientos de objetos. Calcular en qué instante pasará por no sé dónde, calcular este péndulo en qué momento pasará por aquí, o calcular qué velocidad tendrá la partícula cuando llegue por aquí, con qué velocidad pasará la vagoneta esta por el punto de equilibrio, ya hemos visto que sería la velocidad máxima, o calcular cuestiones de este estilo. Bueno, pero lo mismo que hacemos aquí, pero aquí con esas ecuaciones, si queréis, un poquito más complicadas, pero de verdad que es un tema sencillo. Borro y vamos a describir esas letras de las que estoy hablando. Bueno, pues por recordar términos que salen a veces en este tema, la X, ya hemos dicho que es la posición, bueno, pero la X se le suele llamar la elongación. Es el término con el que se describe lo que una partícula se separa del punto de equilibrio. ¿Lo cuánto se ha separado? Pues la X, bueno, pues eso se llama la elongación. Puede ser positiva, puede ser negativa, ¿sí? Y esa elongación, ya hemos dicho, que está constreñida entre más A y menos A, ¿vale? De manera que el momento armónico simple pues tiene esta oscilación. Y por eso nos está diciendo también qué es lo que es la A. La A se le llama la amplitud. La amplitud del movimiento, ¿vale? Y, ojo, la A no es desde aquí hasta aquí, la A es desde el punto de equilibrio hasta uno de los extremos. O sea que si queremos ver la amplitud completa sería 2A. La amplitud es se le dice también que es la máxima elongación. ¿Vale? Bueno, esto en cuanto a la omega. La omega se le llama pulsación o frecuencia angular. Bueno, pues esto que me dice esta letra, esta variable, pues me dice lo rápido que vibra el movimiento armónico simple. Si la omega es elevada, pues significa que hace así, y si la omega es más pequeña, pues significa que es una oscilación como más lenta. Bueno, pues esa rapidez con la que oscila algo, pues hay una forma más sencilla de medirla, más intuitiva. Y se relaciona con la omega mediante una fórmula que conocemos, y es que la omega se puede calcular también como 2pi partido por t. Y t es lo que nos estamos imaginando. T hasta ahora era el periodo de rotación de los planetas, bueno, pues ahora la t es el periodo de oscilación. Es el tiempo que le cuesta hacer una oscilación completa. Ese es el periodo. El periodo en general es el tiempo que tarda en repetirse un fenómeno y para un movimiento vibratorio armónico simple, pues el periodo es el tiempo que le cuesta, ojo, oscilación completa, no ir, sino sería ir y volver. Eso sería una oscilación completa, ¿vale? Así que cuanto más grande es el periodo, cuanto más le cuesta ir y volver, pues claro, esta omega va a ser más pequeña. Y al revés, si el tiempo que le cuesta ir y volver es un tiempo muy corto, porque va muy rápido, esta omega sería una omega muy alta, ¿vale? Y sí, pues este periodo se relaciona, como os podéis imaginar, con otra variable que ha salido en algunas ocasiones, y es que la frecuencia se relaciona con el periodo con esa formulita de que nu es igual a 1 partido por el periodo. Y esta es la variable que se suele medir en hercios, ¿vale? Hercios que son segundos a la menos 1, 1 partido por tiempo, que se da en segundos, pues estas unidades
se suelen poner como segundos a la menos 1, que es lo mismo que los hercios. Bueno, esto en el tema de movimiento armónico simple lo vamos a emplear poco, pero para el tema de ondas que viene a continuación, en el que utilizaremos conceptos del movimiento armónico simple, pues sí que vamos a hablar, por supuestísimo, mucho de frecuencias, ¿no? De las ondas se describen muy bien con estos parámetros, ¿vale? Pero en fin, para no extenderme más de la cuenta, la omega me describe lo rápido que vibra el sistema, ¿vale? Y llegamos al phi sub 0. Y el phi sub 0, pues es una variable que hay que determinar. El phi sub 0 se le llama la fase inicial. El nombre es bastante tonto porque, a ver, todo esto que veis aquí es el ángulo, la fase. Y inicialmente la t es 0. Y así que si aquí la t es 0, todo esto es 0, pues el phi sub 0 es la fase inicial, cuando aquí no hay nada porque estoy hablando del momento de empezar. Bueno, pues esta fase inicial se parece muchísimo a la posición inicial que teníamos que determinar en los movimientos rectilíneo o rectilíneo uniformemente acelerado, que sabiendo los datos del problema, pues una partícula empieza a moverse, bueno, pues a partir de ahí deducíamos, sabiendo cómo empezaba a moverse esa partícula, deducíamos el valor del x sub 0. Aquí va a ser exactamente igual, ¿vale? Y lo vamos a ver con un par de ejemplos, ¿vale? Por aquí. ¿Cuáles son esos dos ejemplos? Bueno, pues vamos a pensar en un movimiento armónico simple, por ejemplo, el de un péndulo, y vamos a pensar que lo queremos poner en marcha, y para ponerlo en marcha, pues hay dos formas de arrancar. Vamos a llamarlo movimiento tipo 1. La forma tipo 1 de empezar a mover un movimiento armónico simple significa que el péndulo, la partícula, está en el punto de equilibrio, en el centro, y para que se mueva, pues le voy a dar una velocidad inicial. Y esa velocidad inicial se la puedo dar mediante algún sistema, pero el caso es que yo le doy esa velocidad inicial. Vale, ahora ya se está moviendo, pero no perdamos de vista cómo ha empezado este movimiento. Este movimiento ha empezado ahí, en x igual a 0. Bueno, pues es una de las dos formas típicas de empezar un movimiento armónico simple. Y esta primera, que he llamado tipo 1, pues me dice que la posición inicial es 0. Y es 0, pero le da una velocidad para que empiece a moverse, ¿vale? Pero simplemente con este dato que estoy dando, pues voy a sacar lo que vale el phi sub 0. ¿Y cómo lo voy a sacar? Pues sustituyendo aquí dos cosas que hay aquí. Aquí me está diciendo lo que vale la x, 0, y eso que está aquí dentro del paréntesis es la t. Me está diciendo que para el instante inicial 0, la posición tiene que ser 0. Pues ahora voy a hacer una cosa que es, voy a forzar que suceda esto. Y lo voy a forzar ahí arriba. Voy a sustituir en la ecuación del movimiento armónico simple, ¿cómo? Pues donde esté la x voy a poner un 0, y donde esté la t voy a poner otro 0. A ver qué me queda. Y lo que me queda, pues es esto. 0 igual a lo que valga la a, por el seno de omega, que no sé lo que vale, pero por t, que es 0, me va a salir 0, más phi sub 0. O sea que 0 es igual a todo esto. La a no es 0. Pues 0 tiene que ser igual al seno de phi sub 0. ¿Y qué ángulo tiene seno 0? Pues sí, nos vendría bien repasar la trigonometría. Pues el ángulo phi sub 0 igual a 0. ¿Vale? O sea que los movimientos que empiezan de esta manera, los hemos llamado tipo 1, que empiezan en el punto de equilibrio y le doy una cierta velocidad inicial, todos esos movimientos, les va a ocurrir esto, que para que se cumpla, que inicialmente está en el punto de equilibrio, pues al sustituir, pues me ocurre que la phi sub 0 tiene igual el 0, ¿vale? Así que esta sería la primera forma de poner en marcha el movimiento. Así que este phi sub 0, pues sí, lo hemos obtenido, lo hemos deducido, forzando que se cumpla un dato del problema. En este caso, que la posición inicial tiene que ser 0. Pero no es la única forma de poner en marcha un péndulo, o un péndulo o cualquier otro oscilador. El tipo 2, pues es el caso que quizá nos estamos imaginando. Es que en vez de poner en marcha así, que es un poco violento, dar un golpe al principio y yo qué sé, bueno, pues hay una forma de ponerse en marcha y es separarlos del punto de equilibrio y soltarlos desde un extremo, ¿sí? Y lo estoy soltando cuidado, con velocidad 0. ¿Sí? Hasta aquí va a ser, si antes era la posición 0, ahora lo que hago es velocidad 0 aquí. Sí que es cierto que la elongación inicial valdrá lo que valga, no sé cuánto he separado esa partícula del punto de equilibrio, pero el dato clave aquí es que la velocidad inicial es 0. Y con esta velocidad inicial 0 lo suelto y eso ya inicia su oscilación, ¿vale? Bueno, pues para poder sustituir esa velocidad 0,
tengo que necesito la ecuación de la velocidad, pero ya sabemos cómo se tiene la ecuación de la velocidad. Así que la voy a poner aquí mismo. V de t, lo hemos hecho antes, era a omega coseno de omega t más phi sub 0. Y vamos a forzar que la velocidad inicial sea 0. Que v de 0 sea 0. Y voy a recordar, igual que hemos hecho antes, que es cada cosa. Este 0 es un 0 en la velocidad y este 0 es un 0 en el tiempo. Y lo voy a sustituir ahí arriba. Y lo que va a ocurrir va a ser, saco de aquí, que la velocidad tendrá que ser 0 al principio, a por la omega, que no tengo ni idea de lo que vale, pero ahora viene por el coseno de 0, porque omega por t es 0, más phi sub 0. O sea que como esto no puede ser 0, tiene que ser 0 el coseno. O sea, 0 igual al coseno de phi sub 0. ¿Y qué ángulos tienen coseno 0? Pues quizás estéis pensando en 90 grados. Yo os voy a pedir que a partir de ahora pensemos en pi medios. Phi sub 0, el ángulo inicial sería 90 grados. Venga, lo ponemos aquí para recordar. Sí, sería 90 grados, ¿vale? Bueno, pues de esta forma tan tonta hemos deducido lo que vale el ángulo inicial. En algunos casos, cuando empieza a moverse desde el punto de equilibrio, será 0, y cuando empieza a moverse desde un extremo, porque lo estoy soltando, pues la fase inicial será pi medios, ¿vale? Bueno, pues estas serían las dos formas de arrancar básicas un movimiento armónico simple. Hay formas más complicadas, o sea, puedo hacer una especie de mix entre estas dos situaciones, es decir, ¿qué pasa si lo suelto, pero lo separo, pero al mismo tiempo que lo separo, además voy y lo empujo? Pues sí, si me dan cuánta separación inicial tengo y con qué velocidad lo suelto, sustituyendo en las ecuaciones podría llegar a pescar lo que vale el phi sub 0. Es un ejercicio que se puede hacer, ¿vale? Nos lo guardamos para más adelante, pero ya digo que el punto de partida serían estos dos tipos de posiciones iniciales. Por cierto, estoy diciendo que el momento armónico simple se describe con el seno, pero el seno y el coseno, como sabéis, son funciones muy parecidas, una está como desfasada respecto de la otra. Así que si a alguien le apetece, en vez de utilizar el seno, utilizar el coseno, estará exactamente igual de bien, ¿vale? Lo único que, claro, aquí al despejar el phi sub 0, pues aquí quizás saldrá pi medios, aquí saldrá 0, en fin, cambiará un poco ese ángulo de fase inicial que tendremos, ¿vale? Pero el momento armónico simple se puede describir exactamente igual con senos o con cosenos, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya he descrito este arranque inicial sobre cómo se plantean los ejercicios. Ya digo que no es muy diferente de lo que hacíais con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con un poquito de trigonometría de por medio, de acuerdo, y con algún recordatorio de lo que son los radianes, que es lo que he sacado de aquí. Pues no tenemos que pasar por alto la propiedad más importante que tiene el movimiento armónico simple, que hay muchas ecuaciones en la pizarra, pero está más o menos por ahí flotando, pero si no se dice, no se ve. Pero es una cuestión que a mí me parece sorprendente, tan sorprendente que creo que merece la pena que la veamos aquí directamente, y es la cuestión de cuánto tiempo le cuesta a un péndulo completar una oscilación, el famoso periodo. ¿Y cómo lo podemos medir? Bueno, pues como tenemos aquí el péndulo y tenemos muchas ganas de medir y tenemos por aquí un reloj que tengo aquí escondido, pues vamos a medir ese periodo. ¿Y cómo medimos ese periodo de oscilación? Pues sí, esto es un reloj aquí bien grande para que se vea, y la forma de medir el periodo sería soltar la bolita, vamos a ponernos en el tipo 2, es decir, lo separo con velocidad inicial 0, y mirar el tiempo que le cuesta ir y volver, ¿vale? Ya está, ese tiempo. Bueno, pero en ciencia queremos hacer las cosas con la máxima precisión posible, y la forma elegante de medir esto no es medir, no elegante, la forma precisa de medir esto no es medir una oscilación. El truco es medir muchas y dividir, y de esa forma el error que seguro que cometo cuando pare el reloj, que lo voy a cometer, pero claro, ese error para medir un periodo va a ser un error gordo, pero si ese error lo reparto en 10 oscilaciones, pues es un error bastante menor. Si lo reparto en más, vale, vamos a hacerlo con 10 oscilaciones, no por nada, porque 100 queda un poco aburrido, pero con 10 sería suficiente. Y de esa forma vamos a medir el periodo. Y yo voy a medir el periodo, pues por ejemplo, separando la bolita una distancia así, pequeña, ¿vale? Y si yo hago esa separación, pues a ver si lo hago bien, arranco por aquí y contaremos 10 oscilaciones y parar el reloj, ¿vale? Y así sabremos el periodo que tiene este péndulo. 1, 2, 3, no se ha puesto en marcha, pues lo ponemos en marcha, perdón.
Reiniciamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, pues pone 14 segundos, pero aquí pone más pequeño, os aseguro que pone 14,67. Y si son 14,67 para 10 oscilaciones, pues creo que aquí la cuenta es sencilla. Dividimos para 10. O sea que aquí tenemos, vamos a llamarlo el periodo 1. O sea, el tiempo 1, que son 10 periodos. Vamos a poner siempre al matemático, que siempre queda mejor. Son 14,67 segundos. Bueno, pues el periodo, vamos a llamarlo periodo 1, que me sale, es un periodo de 1,47 segundos. Este es el periodo que tiene este péndulo que me he preparado aquí. Pero ahora voy a hacer otra cosa. Una forma bonita de investigar en ciencia es hacer 2 veces lo mismo, pero casi lo mismo. Voy a cambiar algo. Voy a hacer básicamente lo mismo, pero en vez de separar una distancia pequeña, ahora voy a forzar un poco la máquina y voy a separarlo una distancia mayor. Y nos vamos a imaginar qué va a ocurrir. La pregunta que nos tiene que flotar en el aire es, primero, si la bolita pegará en el reloj y estropeamos el experimento, que esa es la duda que tengo yo ahora mismo. Bueno, salvo esa duda que tengo yo, la duda que podemos tener es si el tiempo será mayor o menor por el hecho de separar la bolita una distancia pues un poco mayor, ¿vale? Bueno, pues vamos a repetirlo, no hay nada como medir, ¿no? Vamos a ello. De nuevo contaremos 10 oscilaciones y veremos a ver si sale el periodo mayor o menor. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, pues sale un 14, lo mismo que antes, y en la letra pequeña pone 14,64. O sea que este periodo 2, tengo aquí mi calculador, repetimos la jugada, el tiempo 2, que son de nuevo 10 periodos, para esta segunda medición del periodo, 14,64 segundos. Sí, lo estáis viendo en directo. Y es que el periodo 2 me sale 1,46. Dos lecturas podemos hacer. Alguien puede decir, hombre, me sale un poco menor. No, a ver, esta diferencia de una centésima menos no es significativa. Seguramente habrá sido porque al darle con el dedito, pues en fin, ha sido demasiado rápido, demasiado poco. No, aquí lo que hay que ver cuando la diferencia es tan sumamente pequeña, en dos mediciones que en principio debían ser distintas, es que realmente el periodo intrínsecamente debía ser el mismo. Asistimos aquí a la propiedad básica del movimiento armónico simple. Si el movimiento armónico simple es importante y se estudia mucho, es básicamente por esta propiedad. Y la resumo rápidamente. No importa, en principio, si el ángulo de separación o el alejamiento de la partícula es muy grande o muy pequeño desde el punto de equilibrio. El tiempo que le va a costar ir y volver va a ser el mismo, salvo imprecisiones, rozamientos, otras películas que pueda haber por el camino. Pero el periodo de oscilación no depende de la amplitud, ese es el misterio del asunto, ¿no? Y eso estaba ya dicho aquí, porque la omega, ya hemos dicho que era 2pi partido por t. O sea que el periodo depende de la omega, pero no depende de la A. La A, en principio, le puedo dar la amplitud que yo quiera y el periodo seguirá siendo el mismo. Esta es la primera verdad del movimiento armónico simple. Lo que hay que hacer a continuación es pensar por qué. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues sí, en cuanto reflexionamos y visionamos lo que ha ocurrido aquí, sí que es cierto que si la amplitud es mayor, pues se tiene que recorrer más camino la partícula en la oscilación, pero también vemos que va más rápido. Bueno, pues se da la magia de que en el movimiento armónico simple esos dos efectos se compensan a la perfección. De manera que más recorrido se compensa exactamente con más velocidad y el periodo de oscilación no va a depender de esa amplitud inicial. Y como digo, esto tiene muchas consecuencias. La más bonita que se me ocurre a mí es que la vibración de las cuerdas de una guitarra, por ejemplo, pues está asociada a las notas que genera esa cuerda, pero si yo pulso una cuerda y me sale la nota La, ¿qué pasa? Si le doy muy fuerte y la oscilación de la cuerda es muy grande, ¿va a salir la nota La sostenido? No, le podemos dar fuerte y sonará con más sonido.
pero la nota no depende de lo fuerte que le demos. Si los instrumentos musicales dependiera la frecuencia de la intensidad con la que se pulsan las teclas del piano, os aseguro que sería muy complicado que hubiera música. Así que, bueno, pues ya hemos hecho aquí una presentación y espero que una pequeña motivación de por qué esto es curioso y hay que estudiarlo. En los siguientes vídeos sacaremos partido a estas leyes que hemos sacado por aquí, sobre todo a estas variables de las que hemos hablado. Hay que saber muy bien cómo pasar de la posición a la velocidad y a la aceleración, saber qué es la amplitud, qué es la omega, con sus formulitas correspondientes, y el phi sub 0. Este phi sub 0 ya digo que lo vais a despejar de bastantes ejercicios. Y bueno, pues más adelante pues iremos viendo más curiosidades de este movimiento armónico simple y ver de qué manera se relaciona con fenómenos de la vida diaria, ¿de acuerdo? Venga, hasta la próxima.